te produce cosquilleo que me vaya acercando lentamente a ti y que me ponga muy cerquita? Quiero que por favor mires por aquí. Te voy a tomar unas fotitos. Solecito, bienvenida a tu clínica de cosquillas favorita. Tengo aquí las 24 pruebas que vamos a realizarte. El día de hoy ya conoces el procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a ir anotando si cada trigger te produce o no te produce cosquillas. Y en caso de que sí, el nivel de cosquilleo del 1 al 4. ¿De acuerdo? Vamos a empezar rellenando tu nombre, nombre del paciente, Solecito Bello, la fecha de hoy, 2032, y la examinadora, que soy yo, tu servidora, la doctora Soul, especialista en cosquillología. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera prueba, que son susurros. ¿De acuerdo? Y simplemente voy a cambiar el tono de mi voz para que sea completamente plano. Y quiero que me digas si prefieres los susurros que son marcados, marcado cada letra, cada sílaba, cada sonido, o si prefieres los susurros que tienen aire. Ok, muy bien. Entonces, el primer trigger, que es bastante básico: susurros. ¿Te ha producido cosquillas? ¿Sí o no? Ok, entonces en nivel de cosquilleo pondríamos un 1, ¿te parece? Ok, excelente. Vamos a continuar con la siguiente prueba, que son los susurros cerquita del micro. Voy a dejar esto por aquí y voy a acercarme bastante, de acuerdo, aquí a tu orejita, para susurrarte bien cerquita, cerquitita de tu oído. Ok, y ahora de este lado. Y voy a decirte que me alegra muchísimo tenerte de nuevo por aquí en la clínica de cosquillas. Ok, ¿qué tal? Susurros cerca del micro te producen cosquillas. Sí, ok. Nivel de cosquilleo aproximado, diríamos un 3. Muy bien.
que sería el inaudible. ¿De acuerdo? Para esta prueba voy a colocarte estos electrodos, ya que estos triggers serán un poquito más intensos y queremos detectar absolutamente todas las micro cosquillas incluso que puedas sentir por tu cabecita, en el cuello y a lo largo de tu columna. Ok, entonces vamos a sacar esto de aquí y me imagino que recordarás estos parchecitos. Sabes perfectamente que no duelen, ok, aunque tengan mucho pegamento para adherirse a tu piel. Están hechos especialmente para que no duelan, ok. Y voy a pegarte este por aquí, justo ahí. Okay. Voy a tomar otro y este te lo voy a pegar de este lado, justo aquí. Muy bien. Voy a tomar uno más y este voy a ponerlo justo aquí, justo aquí. Excelente. Y ahora aquí tengo el control. Vamos a encenderlo. Estupendo. Y lo voy a dejar a un ladito para continuar con tu siguiente pruebita, que es el inaudible. ¿De acuerdo? Y primero quiero que me mires solamente los labios. Muy bien, ahora voy a acercarme a este lado, ¿ok? Ok, y ahora de este lado. Excelente. Ok, vamos a anotar aquí si el inaudible te produce cosquillas o no. Ok, si te produce cosquillas, nivel de cosquilleo del 1 al 4, siendo 1 el más bajo y 4 el más alto. Ok, vamos a marcar 2. ¿Qué te ocurre? Que a veces te resultan muy cosquillosos y a veces un poco molestos. Entiendo, es normal. Ok, vamos a continuar ahora con los mouth sounds, es decir, los soniditos de boca mojados. Ok, y voy a acercarme nuevamente a este oído y voy a hacerte unos mouth sounds un poquito intensos al mismo tiempo que un poquito sutiles, bien mojaditos. Así, ok. Ok, ¿qué tal? Los mouth sounds mojaditos te producen cosquillas. Sí, personalmente es uno de mis sonidos favoritos. Okay. ¿Qué nivel de cosquillo te produce? 4.
Vamos ahora con los mouth sounds secos, que sería, por ejemplo, el tongue clicking o un sk, 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 o un también un shup, 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 shup. Esos serían algunos ejemplos de sonidos secos de boca. ¿Qué te parecen? Sí. Por ejemplo, tap, 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 tap. Sería otro. Sí. También te resultan cosquillosos. ¿Ok? Del 1 al 4. Un 3. Ok. Perfecto. Ahora quiero que me digas qué tan cómoda te sientes con el espacio personal y la distancia que hay entre tú y yo. ¿Ok? Dime si prefieres que esté un poco más apartada y desde aquí pueda realizar algunos triggers, o si te produce cosquilleo que me vaya acercando lentamente a ti y que me ponga muy cerquita. ¿Prefieres que esté lejos o prefieres que me vaya acercando a ti, muy 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 cerquita de ti? Ok, entiendo. Así que un cosquilleo del 1 al 4. Ok, perfecto. Ahora quiero que me indiques tu nivel de cosquilleo cuando yo mido tu carita. Por aquí. Ok, estupendísimo. Vamos a anotar por aquí si el que yo tomara medidas de tu carita te ha producido cosquilleo o no. Ok, ¿qué nivel? Del 1 al 4. Ok, perfecto. Vamos ahora con la siguiente prueba, ¿de acuerdo? Y voy a ponerme un poquito más retirada. Quiero que por favor mires por aquí. Te voy a tomar unas fotitos. Ok, ahora mira aquí. Muy bien, mira aquí arriba por favor. Ok, ahora mira por acá, por acá, por acá. Y por acá, por acá, por acá. Excelente. Tomarte fotos. ¿Qué tan cosquilloso te ha resultado? O si es que a lo mejor no te ha resultado cosquilloso, que también está bien. Ok. Del 1 al 4. Ok.
Vamos ahora con la siguiente prueba. Me acuerdo que se trata de un tapping en madera, un clásico de la ASMR. Rápido. Y de un oído a otro. Ok. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Vamos a anotarlo por acá. Tapping en madera. Okay. Del 1 al 4. Okay. Muy bien. Ahora voy a tomar esta lupa y voy a acercarme para mirar detenidamente tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Y quiero que me digas si esta atención personal donde yo estoy atenta al detalle de ti, de tu carita, te produce algún tipo de cosquilleo. Ok. Mirando, 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 mirando. Ok, perfecto. Vamos a dejar la lupa por acá para anotar aquí, mirar con lupa. Okay. Y del 1 al 4. Ok, perfecto. Muy bien. Y siguiendo la línea de atención personal, ¿qué tal si me acerco y te acaricio el cabello? Y te digo que eres muy linda, que tienes unos ojitos divinos, que tengo mucha suerte de que estés aquí, de que me encanta hacerte sonreír, hacerte sentir bien. ¿Qué tal? Sí. Ok. Dime, ¿has sentido cosquillas? Y del 1 al 4. Ok, perfecto. Ahora voy a acercarme, ¿de acuerdo? Y voy a respirar simplemente, pero muy cerquita de tu oído, ¿ok? Primero de este lado. Y ahora de este lado. Dime si sentir mi respiración cerquita de tu oído. ¿Te produce algún tipo de cosquilleo? Ok, del 1 al 4. Muy bien. Estamos ya a la mitad. Muy bien. Retire la primera hojita y vamos a continuar con las 12 pruebas más. Ok. Ahora quiero que me digas si sientes cosquillas cuando yo tar
ta ta ta, tar ta 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 ta, tar tar ta ta, tar ta ta tamudeo, tar ta mu te 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 teo, tar ta ta mu te 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 teo. Te produce cosquillas cuando yo tarta tarta ta 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 mu te 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 teo, tarta mu te 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 teo, tarta mu te teo. O más bien te desespera. Ok, entonces que yo tarta ta 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 mu te 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 produce cosquillas. No, muchas. Ok, ponemos el 1. Muy bien. Y ahora voy a tomar este lápiz bicolor y voy a hacer unos garabatos por aquí. Simplemente para ok. O quizás el sonido del teclado te resulta más cosquilloso. ¿Qué sonido te resultó más cosquilloso? ¿El teclado o el lápiz? Ok, el teclado. Y del 1 al 4. Ok, perfecto. La siguiente prueba va a ser con esta cucharita de madera. Ok, dime que te resulta más cosquilloso. Sí, cuando se desliza el lápiz por ella. O cuando mis dientes la tocan. Entonces el lápiz o mis dientes. Vamos a anotarlo por aquí. Ok, del 1 al 4. Ok, perfecto. Y hablando de los dientes, ¿te resulta cosquilloso el tapping en los dientes? Ok, vamos a anotarlo por aquí. 1. ¿Y te produce cosquillas ver a otra persona relajarse? Ok, vamos a anotarlo por aquí. Y 3, ok. ¿Y qué me dices de cuando te hacen el masaje a ti? Por ejemplo, por aquí un masajito
bien, vamos a anotarlo por aquí. Puntuación, vale. Y ahora podrías decirme cuál es tu trigger favorito. Perfecto. Y este trigger siempre, 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 siempre te da un cosquilleo. Ok. 4. Muy bien. Y ahora voy a soplar suavemente en tu nuca, ¿de acuerdo? Voy a darme la vuelta para soplar en tu nuca. Ok. Dime, ¿te produjo cosquillas? Ok. Del 1 al 4. Ok. Perfecto. Y ahora tengo esta plumita por aquí. Voy a pasarla por tu carita suavemente. Sí. Ok. Dime si sentiste cosquillitas. Ok. Del 1 al 4. Muy bien. Y la siguiente pruebita es guantes o uñas. ¿Qué te produce más cosquilleo? Guantes o uñas. Ok, vamos a anotarlo por aquí. Del 1 al 4. Muy bien. Y ahora un poquito de tracing. Por aquí. Observa cómo mi dedo va recorriendo las letras. Dime, ¿te relajó y te produjo cosquillitas verlo? Ok, muy bien. Y por último, voy a quedarme mirándote fijamente y quiero que me digas qué te produce más cosquillas, si mi mirada fija o mi silencio. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Vamos a anotarlo por aquí. Mira, ok. Muy bien. Ahora voy a dejar aquí mis observaciones finales. Voy a anotar. Perfecto. Vamos a revisar en general. Tu nivel de cosquilleo ha sido bajo, medio, alto o extremadamente sensible. Ok. Y ahora necesito que me dejes una firmita por aquí. Ok. Gracias. Y ya solo me queda poner el sellito. Ok. Por aquí. Ahí. Perfecto. Permíteme retirarte estas cositas. ¿De acuerdo? Y la otra de aquí. Muy bien. Y la que teníamos por aquí. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Aquí tenemos todo el registro.
tuviste un alto nivel de cosquilleo. Me alegra muchísimo que hayas visitado nuestra clínica de nuevo. Espero volver a verte muy pronto y estaremos realizando distintas pruebas cada vez para determinar qué es lo que más cosquillas te da. De acuerdo. Muchas gracias, mi solecito bello. Nos vemos hasta la próxima. Próxima. Chao. Chao. Si te produce cosquilleo, que me vaya acercando lentamente a ti y que me ponga muy cerquita. Quiero que por favor mires por aquí. Te voy a tomar unas fotitos. Antes de que te duermas, no olvides dejar tu like. Solecito, bienvenido a tu clínica de cosquillas favorita. Tengo aquí las 24 pruebas que vamos a realizarte. El día de hoy ya conoces el procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a ir anotando si cada trigger te produce o no te produce cosquillas. Y en caso de que sí, el nivel de cosquilleo del 1 al 4. ¿De acuerdo? Vamos a empezar rellenando tu nombre del paciente. Solecito bello. La fecha de hoy, 2032. Y la examinadora, que soy yo, tu servidora, la doctora Soul, especialista en cosquillología. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera prueba, que son susurros. De acuerdo. Y simplemente voy a cambiar el tono de mi voz para que sea completamente plano. Y quiero que me digas si prefieres los susurros
susurros cerquita del micro. Voy a dejar esto por aquí y voy a acercarme bastante, de acuerdo, aquí a tu orejita para susurrarte bien cerquita, cerquitita de tu oído. Ok, y ahora de este lado. Y voy a decirte que me alegra muchísimo tenerte de nuevo por aquí en la clínica. Ok, ¿qué tal? Susurros cerca del micro te producen cosquillas. Sí, ok. Nivel de cosquilleo aproximado, diríamos un 3. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente pruebita, ¿de acuerdo? Que sería el inaudible, ¿de acuerdo? Para esta prueba voy a colocarte estos electrodos, ya que estos triggers serán un poquito más intensos y queremos detectar absolutamente todas las micro cosquillas, incluso que puedas sentir por tu cabecita, en el cuello y a lo largo de tu columna. Ok, entonces vamos a sacar esto de aquí y me imagino que recordarás estos parchecitos. Sabes perfectamente que no duelen, ok, aunque tengan mucho pegamento para adherirse a tu piel. Están hechos especialmente para que no duelan, ok. Y voy a pegarte este por aquí, justo ahí. Voy a tomar otro y este te lo voy a pegar de este lado, justo aquí. Muy bien. Voy a tomar uno más y este voy a ponerlo justo aquí, justo aquí. Excelente. Y ahora aquí tengo el control. Vamos a encenderlo. Estupendo. Y lo voy a dejar a un ladito para continuar con tu siguiente pruebita, que es el inaudible, ¿de acuerdo? Y primero quiero que me mires solamente los labios. Muy bien, ahora voy a acercarme a este lado, ¿ok? Ok, y ahora de este lado. Excelente. Ok, vamos a anotar aquí si el inaudible te produce cosquillas o no. Ok, si te produce cosquillas, nivel de cosquilleo del 1 al 4, siendo 1 el más bajo y 4 el más alto. Ok, vamos a marcar un 2. Y te ocurre que a veces te resultan muy cosquillosos y a veces un poco molestos. Entiendo, es normal. Ok, vamos a continuar ahora con los mouth sounds, es decir, los soniditos de boca,
unos mouth sounds un poquito intensos al mismo tiempo que un poquito sutiles, bien mojaditos. Así, ok. Ok, ¿qué tal los mouth sounds? Mojaditos. ¿Te producen cosquillas? Sí, personalmente es uno de mis sonidos favoritos. Okay. ¿Qué nivel de cosquilleo te produce? 4, igual que a mí. Okay. Perfecto. Vamos ahora con los mouth sounds secos, que sería, por ejemplo, el tongue clicking o un sk, 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 o también un shup, 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 shup. Esos serían algunos ejemplos de sonidos secos de boca. ¿Qué te parecen? Sí. Por ejemplo, tap, 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 sería otro. Sí, también te resultan cosquillosos. Ok. Del 1 al 4. Un 3. Ok. Perfecto. Ahora quiero que me digas qué tan cómoda te sientes con el espacio personal y la distancia que hay entre tú y yo. ¿Ok? Dime si prefieres que esté un poco más apartada y desde aquí pueda realizar algunos triggers, o si te produce cosquilleo que me vaya acercando lentamente a ti y que me ponga muy cerquita. ¿Prefieres que esté lejos o prefieres que me vaya acercando a ti, muy, muy, muy cerquita de ti? Ok, entiendo. Así que un cosquilleo del 1 al 4. Ok, perfecto. Ahora quiero que me indiques tu nivel de cosquilleo cuando yo mido tu carita. Por aquí. Ok, estupendísimo. Vamos a anotar por aquí si el que yo tomara medidas de tu carita te ha producido cosquilleo o no. Ok, ¿qué nivel? Del 1 al 4. Ok, perfecto.
Vamos ahora con la siguiente prueba, ¿de acuerdo? Y voy a ponerme un poquito más en retirada. Quiero que por favor mires por aquí. Te voy a tomar unas fotitos. Ok. Ahora mira aquí. Muy bien. Mira aquí arriba, por favor. Ok. Ahora mira por acá, por acá, por acá. Y por acá, por acá, por acá. Excelente. Tomarte fotos. ¿Qué tan cosquilloso te ha resultado? O si es que a lo mejor no te ha resultado cosquilloso, que también está bien. Ok. Del 1 al 4. Ok. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente prueba. De acuerdo que se trata de un tapping, tapping, tapping en madera, un clásico de la ASMR. Rápido. Y de un oído a otro. Ok. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Vamos a anotarlo por acá. Tapping en madera. Okay. Del 1 al 4. Ok. Muy bien. Ahora voy a tomar esta lupa y voy a acercarme para mirar detenidamente tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Y quiero que me digas si esta atención personal donde yo estoy atenta al detalle de ti, tu carita, te produce algún tipo de cosquilleo. Ok. Mirando, 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 mirando. Ok, perfecto. Vamos a dejar la lupa por acá para anotar aquí, mirar con lupa. Okay. Y del 1 al 4. Ok, perfecto. Muy bien. Y siguiendo la línea de atención personal, ¿qué tal si me acerco y te acaricio el cabello? Y te digo que eres muy linda, que tienes unos ojitos divinos, que tengo mucha suerte de que estés aquí, de que me encanta hacerte sonreír, hacerte sentir bien. ¿Qué tal? Sí. Ok. Dime, ¿has sentido cosquillas? Y del 1 al 4. Ok, perfecto. Ahora voy a acercarme, ¿de acuerdo? Y voy a respirar simplemente, pero muy cerquita de tu oído, ¿ok? Primero de este lado. Y ahora de este lado.
Dime si sentir mi respiración cerquita de tu oído. ¿Te produce algún tipo de cosquilleo? Ok, del 1 al 4. Muy bien, estamos ya a la mitad. Muy bien, retire la primera hojita y vamos a continuar con las 12 pruebas más, ok. Ahora quiero que me digas si sientes cosquillas cuando yo tar ta 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 tar ta 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 tar ta 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 tar ta 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 tar tar ta ta tar ta ta tamudeo tar tamu te 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 teo tar tamu te 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 teo. Te produce cosquillas cuando yo tar ta tar ta 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 tamu te 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 teo tar tamu te 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 teo tar tamu te teo. O más bien te desespera. Ok, entonces que yo tar ta 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 tamu te 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 produce cosquillas. No, muchas, ok. Ponemos el 1. Muy bien. Y ahora voy a tomar este lápiz bicolor y voy a hacer unos garabatos por aquí. Simplemente para ok. O quizás el sonido del teclado te resulta más cosquilloso. ¿Qué sonido te resultó más cosquilloso? ¿El teclado o el lápiz? Ok, el teclado. Y del 1 al 4. Ok, perfecto. La siguiente prueba va a ser con esta cucharita de madera. Ok, dime que te resulte más cosquilloso. Sí, cuando se desliza el lápiz por ella. O cuando mis dientes la tocan. Entonces el lápiz o mis dientes. Vamos a anotarlo por aquí. Ok, del 1 al 4. Ok, perfecto. Y hablando de los dientes, ¿te resulta cosquilloso el tapping en los dientes?
Ok, vamos a anotarlo por aquí. 1. Y te produce cosquillas ver a otra persona relajarse. Ok, vamos a anotarlo por aquí. Y 3, ok. ¿Y qué me dices de cuando te hacen el masaje a ti? Por ejemplo, por aquí un masajito de hombros. Te relaja más, te produce más cosquillas que te esté haciendo yo el masaje. Muy bien, vamos a anotarlo por aquí. Puntuación, vale. Y ahora podrías decirme cuál es tu trigger favorito. Perfecto. Y este trigger siempre, 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 siempre te da un cosquilleo. Ok. 4. Muy bien. Y ahora voy a soplar suavemente en tu nuca, ¿de acuerdo? Voy a darme la vuelta para soplar en tu nuca. Ok. Dime, ¿te produjo cosquillas? Ok. Del 1 al 4. Ok. Perfecto. Y ahora tengo esta plumita por aquí. Voy a pasarla por tu carita suavemente. Sí. Ok. Dime si sentiste cosquillitas. Ok. Del 1 al 4. Muy bien. Y la siguiente pruebita es guantes o uñas. ¿Qué te produce más cosquilleo? Guantes o uñas. Ok, vamos a anotarlo por aquí. Del 1 al 4. Muy bien. Y ahora un poquito de tracing. Por aquí. Observa cómo mi dedo va recorriendo las letras. Dime, te relajó y te produjo cosquillitas verlo. Ok, muy bien. Y por último, voy a quedarme mirándote fijamente y quiero que me digas qué te produce más cosquillas, si mi mirada fija o mi silencio. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Vamos a anotarlo por aquí. Mira, ok. Muy bien. Ahora voy a dejar aquí mis observaciones finales. Voy a notar
Perfecto. Vamos a revisar en general tu nivel de cosquilleo. ¿Ha sido bajo, medio, alto o extremadamente sensible? Ok. Y ahora necesito que me dejes una firmita por aquí. Okay. Gracias. Y ya solo me queda poner el sellito. Okay. Por aquí. Ahí. Perfecto. Permíteme retirarte estas cositas. ¿De acuerdo? Y lo otro de aquí. Muy bien. La que teníamos por aquí. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Aquí tenemos todo el registro. Tuviste un alto nivel de cosquilleo. Me alegra muchísimo que hayas visitado nuestra clínica de nuevo. Espero volver a verte muy pronto. Y estaremos realizando distintas pruebas cada vez para determinar qué es lo que más cosquillas te da. De acuerdo. Muchas gracias, mi solecito bello. Nos vemos hasta la próxima. Próxima. Chao. Chao. Si llegaste hasta aquí, te gustaría seguirte relajando, pulsa en este video y te espero